Y... ok. Listos, mis queridos hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos a este curso, a la lección 3 de nuestro curso, que es Adoración Cristiana. Hoy seguimos estudiando los principios de la adoración y unos ejemplos de la historia en algunos casos de donde nos han llegado estos principios. Pues primeramente, saludos, qué gusto verlos. Hoy por Paraguay estamos de feriado, así que em, para mí es lindo pasar este momento con ustedes, ya con el cierre de un día más tranquilo acá en Paraguay. Hoy se celebra, bueno, de hecho el viernes pasado, jueves pasado, se celebra la paz del Chaco. Hubo una guerra entre Bolivia y Paraguay, luchando por el Chaco y bueno, en estas fechas es cuando hubo paz, gracias a Dios. Bueno, amigos, la oración de apertura voy a hacer algo un poco diferente. Voy a compartir un salmo que me gusta mucho, lo leí hace poco, em, que tiene mucho que ver con la actitud personal que uno tiene hacia la adoración. Em, Sí, vamos a entrar en muchos, digamos, muchos temas, muchos términos, bueno, muchos asuntos de, cómo se puede, cómo se maneja esto de la adoración. Pero siempre queremos de fondo saber que la adoración se trata de Cristo y de nuestro Dios y nuestra relación personal con Él, pero nuestra relación como en grupo, en familia cristiana, en nuestra familia espiritual. Muy bien, quiero que empecemos con este salmo. em, Salmo 84, que en cierta forma me muestra que el estar en comunión, en adoración, en la presencia de Dios, no es algo de que, pues, quisiera estar en presencia de Dios un par de horas cada semana. No, es el deseo, el gran anhelo que tenemos por estar en la presencia del Señor Dios es algo que eh, 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 es nuestra vida, es nuestra vida, es lo primordial de que queremos estar en la presencia de Dios. Por eso Dios nos salvó de nuestros pecados, porque Él quiere lo mismo. Y ahora por eso Dios ha enviado su Espíritu, su Hijo al mundo y ha enviado su Espíritu Santo a obrar fe en nosotros porque Él también quiere que estemos con Él. Salmo 84. Esto es como un devoción de apertura. Dice, aquí en esta versión dice nostalgia por el templo de Dios. Al músico principal sobre Gitit, eso es algo musical. Y Salmo de los hijos de Coré, eran los músicos. Dice, Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser. Hasta los gorriones y las golondrinas hallan donde anidar a sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tu camino, tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial. Al llenar la lluvia los estanques, van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, Dios de Jacob, escúchame, míranos, Dios y escudo nuestro, y posa la mirada en el rostro de tu ungido. Es mejor
pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto. No les niegas ningún bien. Señor de los ejércitos, cuán dichoso es el que en ti confía. Mis amados amigos en Cristo, eh, este salmo, perdón, para mí me muestra la felicidad, el anhelo que tiene un creyente, que el Espíritu Santo obra en mí y en usted también, de estar en la presencia de Dios. Ese es el corazón de la adoración, un creyente que quiere estar con su Dios. Bien, amigos, vamos a ver nuestra clase para hoy. Bien, los objetivos del curso. Les recuerdo que queremos ver los principios bíblicos fundamentales de la adoración cristiana. Queremos tocar puntos de la historia de la adoración cristiana en este curso, incluyendo toques de la iglesia luterana, porque muchos de ustedes tienen preguntas acerca de eso, ¿qué es la adoración luterana? Queremos prepararnos para planificar un servicio completo de adoración para el grupo Sembrador. Esto tiene que ver con el hábito 3, ¿sí? Igual. Queremos prepararnos para guiar el servicio que planificamos, guiar al grupo sembrador, perdón, en un servicio básico de la adoración. Y también queremos ver cómo podemos preparar, o sea, cómo podemos capacitar, perdón, a otros para que ellos también participen, colaboren, en la adoración cristiana de varias formas. Hoy tenemos dos objetivos sencillos y espero apegarme a ellos un poco más hoy en la clase del miércoles pasado, el jueves pasado. Digamos que nos desviamos un poco y para bien, pero también nos hace bien mantenernos encarrilados, digamos. Entonces, simplemente dos objetivos hoy. Queremos presentar los principios de la adoración 6 a 12, los que nos faltan, y también tocar el tema del adiáforon, el tema que les di la oportunidad de leer un poco acerca de qué es el adiáforon y ver qué tiene que ver con cómo se aplica a la adoración cristiana. ¿Sí? Empezamos a tocar este tema al final de la clase, pero se nos acabó el tiempo. Muy bien, una pausa. Vamos a saludar a los que recién entraron. Julio Vicente, buenas noches. Diosnel, Isidro, ¿cómo están todos? Dios me lo bendiga. Gracias. Ok. Pastor Joel, bendiciones también a todos mis hermanos, mis saludos, me tardé para entrar, pero ya estoy otra vez en la clase, hermano. Igualmente, Diosnel. Siempre un Buenas gusto noches, pastor. saludarte. Bendiciones. Gracias, Isidro. Siempre es lindo escuchar su voz, hermano, desde Guayaquil. Muy bien, amigos, los 5 principios que tocamos el jueves pasado eran que la adoración cristiana no les debe sorprender, pero la adoración cristiana es bíblica, o sea, se debe basar en la Biblia. ¿Quieren encontrar oraciones para usar en el servicio? Pues hay en la Biblia buenas oraciones. Quieren buscar canciones, textos para, eh, tal vez usted es músico y quiere escribir nueva música para la iglesia. Pues ahí están en los salmos, excelentes cantos. Usted puede adaptarlos a su estilo de música, forma de adoración que tienen, pero pues ahí ya están textos muy lindos si uno no sabe qué escribir. Igual, nuestras enseñanzas.
nuestro servicio, el sermón y la forma en que manejamos los sacramentos, la ofrenda, todo eso queremos basar en lo que nos enseña Jesucristo en la Biblia. La adoración cristiana es bíblica. Dos, la adoración cristiana suena repetitiva, ¿verdad? La adoración cristiana es cristiana. Em, Parece wow, no vale no se necesita decirlo, pero sí se necesita decirlo. La adoración cristiana, em, por ejemplo, yo leo los salmos y son muy expresivos. David se expresa de su ser interior, lo más íntimo de su corazón, y eso es bueno. Nosotros cantando, orando, podemos expresarnos, pero no se trata de nosotros. No se trata de nuestros sentimientos, no se trata, cuando vos salís del servicio, no se trata de, ¿sentiste la emoción, sentiste el espíritu o no? No, el- se trata de Cristo. Adoramos a Cristo, escuchamos de Cristo, oramos a Cristo, le dimos lo mejor a Cristo. Es Cristo, está en el centro de todo en la adoración. Tres, reconocemos la presencia de Dios. El salmo que les leí, Salmo 84, es muy lindo si lo quieren leer. Dice que mejor un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de mejor un día en su templo que en los atrios de su templo que 1000 días en otro lugar. No. Eh, Nos da gozo, nos llena estar en la adoración. Es el mejor momento. Queremos que sea el mejor momento de la semana, ¿verdad? Para nosotros. No sé cómo es para ustedes, pero muchas veces uno siente antes de estar en un servicio de adoración, uno siente bajo ataque. A veces en la familia puede ser un poco caótico, a veces todo tipo de cosas entre parejas, pero llegamos a la presencia de Dios y cambia todo. Estar con Él y estar en su palabra, alabando su nombre, orando. Uf. Punto cuatro, la adoración cristiana es evangélica. Eso quiere decir que, claro, va a reflejar nuestra teología de ley y evangelio, pero nunca vamos a dejar al pueblo de Dios en la ley, nunca vamos a dejar al pueblo de Dios en sus pecados, sin anuncio de perdón de pecados. Si diseñamos un servicio con confesión de pecados, también vamos a diseñar el servicio con perdón de pecados, ¿verdad? O sea, es natural, porque el evangelio es lo que salva, el evangelio es lo que cambia a uno, el evangelio es lo que em, más necesita el pueblo de Dios. ¿Ok? Es como si solamente predicamos la ley, es como un doctor que solo te dice, uy, esto es lo que traes, y luego no te da la solución. Pues no, nosotros sí somos evangélicos, no es, tal vez no es lo que estamos diciendo tanto al mundo de, somos evangélicos, pero hay que entender bien esa palabra, evangélicos, es que para nosotros el evangelio de Jesucristo y su obra es lo primordial. Entonces la adoración también debe ser evangélica. Em, el sermón debe ser evangélico, hasta la forma en que presentamos la ofrenda, anunciamos la ofrenda y invitamos un grupo a participar en la ofrenda. Queremos que se base en el Evangelio eh, podemos hasta compartir. Hay lindos versos que nos muestran que el motivo de dar una ofrenda es el Evangelio. ¿Ok? Cinco, la adoración cristiana es libre del legalismo. Hay unidad, sí, unidad en la sana doctrina, unidad de fe, unidad de muchas formas, pero no tiene que haber uniformidad, ¿sí? Bueno, ese tema tiene mucho que ver, tiene todo que ver con el tema de adiáforon, ¿sí?
Entonces, seguiremos hablando un poco del punto 5 más adelante el día de hoy. ¿Listos? Una pausa, escuchar preguntas, dudas, hasta ahí. Esos eran los puntos 1 a 5. Una pregunta, duda del algo que no quedó en claro. Los principios 1 a 5. Lo que yo les voy a preguntar en el examen para este curso es, ok, les voy a hasta poner los principios. Aquí están los 12 principios de la adoración cristiana. Eh, ¿Cuál es el que más te ha enseñado algo nuevo que no habías, no sabías o no habías considerado antes de este curso? ¿Ok? Eso es lo que les voy a preguntar. ¿Cuál de estos principios les ha enseñado algo nuevo? ¿Ok? No tienen que preguntar, no tienen que responder ahora mismo. Es solamente algo que les voy a preguntar más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, tal vez usted dice, eso de bíblico. Ya lo sabía, ya lo entendía, pero no había pensado en otra cosa que surgió en estos principios. Listos, seguimos amigos. No vi preguntas ni dudas, ni no vi manos, nadie pidió el micrófono, así que vamos a avanzar. Punto 6. La adoración cristiana, amigos, es sacramental. Sacramental. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros celebramos los sacramentos en los servicios de adoración. No, y no de manera legalista, de que, sí o sí, un bautismo tiene que ser en un servicio o la cena tiene que ser dentro de un servicio. No, pero es nuestra costumbre normal. Nosotros bautizamos, celebramos la cena en los servicios de adoración. ¿Por qué celebramos los sacramentos? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos, porque Jesús dijo, les dio la copa y dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, que estemos haciendo la cena. Lo hacemos también dentro de los servicios, amigos. Bautizamos y celebramos la cena. Lo hacemos dentro del servicio para también dar testimonio a los invitados y a los nuevos, para que ellos se animen y digan, ahí veo a alguien que están bautizando a alguien. Yo también quiero. O, están bautizando a los jóvenes, a los niños de tal familia. Yo también quiero que se bauticen los niños. O miren, ellos están pasando a la cena. eh, y el líder, el que estaba guiando el servicio, dijo, si usted quiere participar en la cena también, los invitamos a prepararse, tomando el curso, aprendan de mí, algo así. Y para que alguien se anime, ¿verdad? Es como incluir los sacramentos en el servicio también es una forma, es algo evangelístico, ¿sí? Bueno, también Em, vale mencionar que, o sea, se puede bautizar en privado, se puede bautizar fuera del servicio, se puede, o sea, no es de que tal vez en ciertas circunstancias va a haber no sé, se va a celebrar la cena fuera de un servicio normal o algo. Pero bueno, eso depende del grupo, ¿ok? Una pausa. ¿Cómo ven ustedes los temas del bautismo y los detalles del bautismo en un servicio? Los detalles de la cena se tocan en la lección 7, si no me equivoco. O sea, si quiere, si tiene preguntas de detallitos y todo, podemos dejarlo para más adelante, pero si el principio es que nosotros vemos que la adoración cristiana también es sacramental. ¿Está la palabra? Claro que sí. Vamos a ver qué es. Es bíblica, ¿verdad? La palabra. En la palabra se predica hasta en los cantos. La palabra se proclama en un sermón. La palabra se lee directo de la Biblia.
ahí está la palabra de manera hablada, cantada, predicada, de muchas formas, pero también está la palabra presente. El evangelio está presente en los sacramentos, en el bautismo y la cena. Que una pausa. ¿Cuáles son tus preguntas o dudas con respecto a este tema? Viviana, bien puede. No, lo que yo quiero considerar de lo que usted está diciendo, que yo lo entiendo de esta manera, que un culto que sea sacramental, yo creo que todos los cultos tienen que ser sacramental, considero eso. No he tenido la dicha de estar en un culto luterano, porque no tenemos iglesia acá en la Argentina, pero por lo que estoy estudiando, puedo entender que tanto todo lo que se forma o se realiza dentro de un culto cristiano, por supuesto, tiene que estar la palabra, tiene que estar la invocación para iniciar, ¿no es cierto? El servicio, tiene que estar la ofrenda, la ley y el evangelio. Y bueno, ese adiáfora que estamos estudiando ahora nos da la libertad de eso lo que yo creo, y lo voy a aprender mejor con usted, por supuesto, la libertad de hacerlo de una forma no formal, pero sí ordenada, creo yo, ¿no es cierto? Con un orden, con todo lo que sea la adoración. Yo creo que entra en todo la adoración, desde que entramos a la iglesia, se invoca, los reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo eso yo creo que es todo como un sacramento, a no ser que el sacramento, por supuesto, está identificado como un bautismo y con la Santa Cena. Pero yo creo que todo armoniza, ¿no es cierto? Lo que es la adoración. Se armoniza todo, la fe, la misma creencia, la misma doctrina, la unión de los hermanos en la iglesia. ¿Es más o menos así como yo lo creo que es o estoy muy errada, profesor? Gracias por... Sí, no, gracias, Viviana. Viviana tocó varios temas, uno de los cuales es que en realidad los sacramentos influyen muchas partes del servicio. Bueno, un ejemplo específico que mencionó Viviana es la invocación. ¿Qué es una invocación? Nosotros les vamos a poner em, un servicio de ejemplo y el servicio empieza, creo que empieza con cantos o algo y después hay una invocación en que decimos en el nombre, comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ¿de dónde viene eso, esa invocación trinitaria? Pues viene del bautismo, ¿verdad? Viene de Mateo 28:19, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del... O sea, nosotros nos acercamos a Dios en la adoración como hijos bautizados de Dios. O sea, la sacramental no es, amigos, para aclarar, no es necesariamente que siempre estamos bautizando en cada servicio o que en todos los servicios se celebra la Santa Cena. No. Se puede, pero no es lo que estoy diciendo, no es lo que estamos diciendo. Em, pero más bien los sacramentos sí influyen todo lo que hacemos en los servicios y realmente en el día a día. Gracias, Viviana. Holman, adelante. Gracias, Pastor. Una pregunta. Ujú. ¿Puede surgir más adelante? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional hace también, realiza los sacramentos, realiza la adoración, la alabanza? ¿Cuál es la diferencia en nosotros a la iglesia tradicional, en este sistema de adoración? Sí, cuando usted habla de iglesia tradicional, ¿eso qué es?
Holman? Católica, Ah, la católica, católica. ok, ok. Sospechaba que sí, pero no estaba seguro. Em, pues, Holman, yo diría que sí, tiene algo en común, tengo entendido. Miren amigos, yo nunca he sido católico romano como muchos de ustedes conocen íntimamente las prácticas, la vida en la iglesia católica. Así que, pero tengo entendido que sí, hay algo en común en ciertas formas, pero también tenemos mucho en común con pues todas las denominaciones. Em, Tal vez esto, Holman, yo diría que no tenemos miedo de estructura, Holman. Eso tal vez podríamos decir que, no tenemos miedo de orden, de una orden sana, de una orden em, que, que ayuda a que el servicio no sea un caos, ¿me explico? Em, pero por el otro lado, hay tradiciones que debemos tirar fuera. Hay tradiciones que no son sanas, no son bíblicas. Una tradición tendría que coincidir con nuestros valores, los valores que estamos estudiando en la lección 2 y hoy. ¿Ok? Si algo no es bíblico, queda fuera. No importa. Si la iglesia lo ha practicado desde hace 1000 años, no importa, porque no es bíblico. Si no es bíblico, queda fuera. Si no es cristocéntrico, queda fuera. Pero eso también, el bautismo es bíblico, el bautismo es cristocéntrico, el bautismo, o sea, no es de que, la iglesia tradicional o la iglesia evangélica luterana bautista, no, el punto es bautismo, la cena, esto es bíblico, esto es cristocéntrico, y esto es el evangelio, es evangélico en el sentido de Dios nos está dando el evangelio en el bautismo, Dios nos está dando el evangelio en la cena. Así que eh, sí, a veces esto de los valores que estamos definiendo aquí están viendo los mismos temas de otros ángulos. Pero excelente pregunta, Holman. Pero sí, en algunas cosas uno nos vería parecidos, en Pastor, otros en sentidos un no. ejemplo, digamos, en el bautismo, yo hace ¿Ah? un tiempo estudiamos sobre el bautismo Sí. y no me acuerdo si era con el pastor Luis Acosta, y él Ujú. decía, yo le preguntaba, o le preguntábamos, ¿el bautismo católico es válido? Una persona que ha sido bautizada, digamos, obviamente no es el tema ahorita, pero me acordé, Ujú. que en la Iglesia Católica una fe, un bautismo, ¿sí? O Ujú. sea, complementa todo. No hay necesidad de bautizarse tampoco en una iglesia evangélica, porque ya se hizo de primera vez, tenía los tres componentes. Claro. Amén, pastor. Sí, Así es. sí, totalmente de acuerdo, Holman, sí, con usted, sí, bueno, si le entiendo bien, sí, em, eso sería, por ejemplo, sí, sí hay nuevos que no se han bautizado nunca, los invitamos a bautizar. Y esos bautismos, sí, pueden hacerse hasta dentro de durante un servicio. Y bueno, la logística, eso depende de cada grupo, cada situación, ¿verdad? A veces tienen donde bautizar ahí mismo, donde se reúnen. A veces, eh, Sí, me eh, refiero, me ujú, refiero para evitar el legalismo. Entonces, no, dice la eso. persona, no, es que yo fui bautizado Ah, en el ya. catolicismo. Sí, Ah, ok, entonces no se necesita porque perfecto. un principio del legalismo, digamos los principios entre comillas, es que no, ese bautismo no es válido y es válido porque hubo agua, Eso. hubo una fe. Amén. Amén, amén. Sí. Perdón, y yo le estaba dando muchas vueltas a otros temas, Holman, pero sí, totalmente de acuerdo. Nosotros reconocemos válido bautismo pentecostal, evangélico, católico, luterano, bautista. Sí, claro que sí. Con tal de que Amén, sea amén. agua, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, o sea, en el nombre del Dios verdadero. Claro que sí, claro que sí. Excelente, Holman. Nair, adelante. Bueno, yo tengo varias preguntas porque
Donde me congregaban las cosas eran distintas. Y en primer lugar, se empezaba con una oración o una lectura bíblica, Ujú, pero luego digo, ahora vamos a alabar al Señor y era comenzaban el canto. ujú. Y luego comenzaban a hablar de, bueno, de las cosas que iban a suceder durante la semana o lo que sea, y después se comenzaba adoración. Era otro tipo de canto, más pausado, un ritmo más lento, vamos a decirlo así, Ok. eh, en realidad un poco más como se entraba en una comunión con el Señor, en la Ah, adoración. Pero nunca decían que la adoración entraba al evangelismo o la prédica del pastor o la palabra del Señor. Entonces ahora es como que todo. Los sacramentos tampoco para ellos era, bueno, hoy es Santa Cena, este, vamos a tomar la Santa Cena, no era como que se buscaba un punto, una relación, una intimidad o que cada uno pudiéramos tener una intimidad con el Señor o buscar su presencia. La presencia casi siempre la buscaban en la adoración, cuando cantaban canciones lentas, suaves, entonces ahí era que teníamos que buscar la adoración, pero luego que era como que todo, que el Espíritu Santo se movía, hay muchas canciones que hablan sobre el Espíritu Santo, está cayendo la unción sobre nosotros y todas esas cosas, pero ahora veo que hay muchos puntos, que tenemos, primero que tiene que ser bíblico. Las canciones pienso que tienen que nombrar a Jesús o que sea una vez en toda la canción. Tiene que ser evangélica, o sea que si la persona adentro encuentre el llamado, aparte de la ley, encuentre el llamado o el consuelo de lo que ella está buscando en la palabra del Señor. Y, y la adoración creo que según por lo que veo ahora, porque realmente recién hoy estuve haciendo el curso final, recién hoy lo terminé, el de Abraham. Es como que fuera todo el contexto de que entramos al culto hasta que salimos. Es una adoración a Dios. Es algo así. sí, sí, Nair. Mire, mucho de lo que ustedes hacían era bueno, Nair. O sea, no, en este curso no vamos no estamos aquí para decir, todas las iglesias están súper equivocadas y nosotros tenemos la razón. No, eso sería arrogante, ¿verdad? Em, pero a la vez nosotros sí vamos a ver este tema de la adoración desde una perspectiva bíblica. Y sin ir, para nosotros, al centro de todo tiene que ser la palabra y la prédica de la palabra, o sea, que se enseñe, que se predique la palabra, algo sólido para el pueblo de Dios, ¿me explico? Em, no, gracias por aclarar también, Nair. Me llegaron muchas preguntas ¿cuáles son las correctas, las alabanzas o la música de adoración? Y bueno, les quiero, en otra lección quiero tocar ese tema con ustedes, pero creo que ya estoy entendiendo un poco mejor que a veces eso se refiere a diferentes estilos o música con diferente propósito ok, ahora es música más movida para empezar nuestra alabanza y ahora es música más tranquila ok, pero ya estoy entendiendo un poco mejor esos términos que se Pastor, suelen usar. una Gracias, preguntita sobre eso, Nair. pastor, Ujú. sobre la Sí, vamos adoración. a, sí, Eh, sí, solo recuerde que vamos a levantar la mano, por favor, para ok, que pastor, sea sí, la. escúcheme. Pero ahora, no, Sí, pero adelante, Holman. Sí, nada más ok. para que no nos Eh, interrumpamos, pero adelante, es por favor. referente a lo que está diciendo, porque en el legalismo, digamos, en varias iglesias se toca un ritmo diferente, entonces cuando hay legalismo dicen, no, eso no es de Dios, ¿sí? Por decir algo, bueno, en Puerto Rico hay mucha alabanza de oración en salsa, ¿sí?
Aquí en Colombia hay en vallenato, hay en música popular, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia es legalista, ¿sí? Dice que no es de Dios. Entonces, es muy bueno identificar porque en esta palabra de la diáspora es la libertad, ¿sí? La libertad que se tiene, ¿sí? Y decía la hermana muy, muy sabiamente que tiene que tener una forma y tiene que ser ordenada, ¿no, pastor? Ujú. Sí, ese tema lo vamos a tocar enseguida, Holman. Bien, amigos, número 7, vamos a avanzar, perdón. La adoración cristiana invita al pueblo a participar, ¿ok? La adoración cristiana no es un concierto así de que hay unos ahí en el escenario que hacen todo y el pueblo sentadito, pasivo. No, la adoración cristiana no es pasiva. El pueblo es activo, canta, ora, reacciona, sirve, da, recibe, apoya, em, pero de corazón y de voces, o sea, es participativo. Es participativa nuestra adoración. Claro, en algunos momentos nuestra participación va a ser, sí, sentarnos a escuchar una prédica o disfrutar un coro o un grupo que está cantando o tocando una canción, una alabanza o adoración, como sea. Em, pero no vamos a querer diseñar un servicio en que la gente llega, se sienta, da su ofrenda y se va. No, de ninguna manera. El pueblo de Dios participa en el servicio. Y por lo mismo, queremos dedicar un espacio en este curso para que ustedes pongan a pensar en cómo capacitar a otros, cómo capacitar a todo el pueblo de Dios para servir, para que puedan servir en la adoración. ¿Sí? 8, la adoración cristiana respeta el pasado pero a la vez aprecia lo nuevo. Alguien bien dijo, no somos los primeros, probablemente no seremos los últimos, a menos que, bueno, venga Jesús ya esta noche o esta semana, pues habrá más en el futuro. Habrá otra gente que adora a Dios, ¿verdad? Bueno, hasta que venga Jesús. A lo que voy es esto. Hemos recibido una linda herencia histórica de adoración, pero también nosotros podemos crear y hacer uso de música nueva, por ejemplo. O sea, ¿cuál le agrada más a Dios? Un canto no sé, siglo XVIII que tiene 300 años, o un canto que se escribió en mayo de 2025. No, pues los dos pueden ser muy lindos, edificantes para el pueblo de Dios, pero también aptos para uso en la adoración. Así que recuerden esa frase, no somos los primeros, pero tampoco no seremos los últimos hasta que venga Jesús. Em, nosotros, por ejemplo, en este curso sí vamos a enseñarles cosas que vienen del pasado, herramientas que consideramos útiles. Les vamos a enseñar de algo que se llama el leccionario. Algunos de ustedes ya conocen el leccionario, tocaron este tema en un curso anterior con el pastor Abraham Degner, el leccionario. Lo que es un calendario de lecturas bíblicas para cada domingo del año, que se puede usar, pero se puede no usar también. No hay legalismo. Igual vamos a hablar de cosas como el calendario eclesiástico, o sea, el calendario de la iglesia, miren, en tal fecha, si un grupo quiere, puede celebrar Navidad o Pentecostés o sea, diferente, o puede celebrar la Reforma si quiere. Ok, estos son herramientas, es como un legado que otros creyentes en el pasado nos han pasado, pero igual podemos usar cosas nuevas, podemos elegir
un nuevo camino, pero haremos bien en aprender del pasado, pero también que no dudemos en mejorar, adaptar, desarrollar algo nuevo o aprender algo nuevo, ¿ok? Lo mismo, digo, con toda la música, vamos a dedicar una lección o una o dos lecciones a la música de no descartemos todo lo viejo. A veces tenemos esa idea de, lo de antes es aburrido, es tradicional y eso es para gente que no tiene el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Pero tampoco no hay que pensar que, todo lo nuevo no es bueno. Hay que usar lo tradicional solamente. No, eso sería una forma de pensar muy cerrada también, ¿ok? Nosotros en el mismo servicio podemos cantar un salmo cuyo texto fue escrito por Moisés hace 3.500 años y podemos también usar una canción que sale en Radio Cristiana que se estrenó en abril de 2025. No hay problema. Algo nuevo, y en el mismo servicio puede haber de los dos, ¿sí? Respetamos el pasado, apreciamos lo nuevo. Y yo los animo a ustedes también a conocerse, y examinarse, porque probablemente usted tiene tendencias hacia uno o el otro de, a mí me gusta lo de antes o a mí me gusta lo nuevo. Y hay que estar conscientes de eso y buscar equilibrio, ¿sí? Como un líder. Adoración cristiana también es universal y a la vez cultural. Esto es el punto que tocó Holman recién. Miren, el mensaje es universal. El evangelio es universal. Hasta, amigos, puede ayudar, puede ayudar al pueblo de Dios tener experiencias compartidas. Eh, por ejemplo, si yo voy a un servicio cristiano en Rusia o en China y yo estoy en su servicio y no entiendo ni una sola palabra de su idioma, aún estando en su servicio, yo puedo entender un poco de lo que está pasando porque nuestros servicios tal vez tienen unas cosas en común. Hay muchas cosas que no tenemos en común también, pero hay algunas prácticas, costumbres que podrían ser edificantes en cualquier época de la iglesia, en cualquier lugar, para los fieles de cualquier edad. En ese sentido, algo es universal, es bueno para todos. ¿Ok? Em, por ejemplo, yo les planteo que es bueno en cualquier lugar que se lee la palabra de Dios. Lectura bíblica, obvio, pues eso es universal. Cantar, obvio. Tal vez, tal vez el Padre Nuestro sería un ejemplo de algo universal que tenemos en común pero cada quien en su idioma, ¿verdad? Cada quien en su idioma. Música, ¿verdad? Eh, una música que a nosotros nos parece muy linda si la ponen con los creyentes en Nepal o Pakistán. Para ellos es un sonido horrible. Y nosotros escucharíamos su música y diríamos, qué interesante, pero tal vez no es lo nuestro. Ok, hay otros aspectos de la adoración entonces que van a variar muchísimo de una cultura a otra. Y por eso, aquí en Academia Cristo tenemos que entender eso, que yo, siendo estadounidense, hay ciertas cosas que yo les puedo enseñar, sí, porque vienen de la Biblia, pero hay otras cosas que ustedes van a saber mejor que yo de cómo aplicar estos valores, estos principios en su contexto, cómo aplicarlos en Mexicali, o cómo aplicarlos en Venezuela o en Colombia. Ustedes van a saber mucho, mucho mejor que yo. Eh, ok, este es un ejemplo de un, algo universal, pero a la vez cultural. El texto del Salmo 23, ¿sí? Jehová es mi pastor.
Eso les puede encantar a un señor ya grande en una iglesia que se reúne bajo un árbol en África. Y a la vez, ese mismo texto le puede encantar a un niño que está adorando a Jesús en Bolivia. Pero lo más probable es que con ese mismo texto lo van a tener en distintos idiomas y van a utilizar distintos instrumentos, otro distintos estilos de música, ¿sí? La adoración cristiana es universal y a la vez cultural. La adoración es para todos, pero se expresa de diferentes maneras. Para algunos, en algunas culturas, el aplaudir y bailar en un servicio, pues claro que sí, es lo que hacemos para adorar a Dios. Pero en otros contextos sería ofensivo y hasta irreverente en la adoración de, esto es una burla, así no se adora a Dios. ¿Ven? Em, lo mismo puede ser chocante en un lugar y correcto en otro lugar. O sea, eso ya es cultura, ¿ok? Eso ya tiene que ver con la cultura. Bien, pausa para escuchar comentarios, preguntas. Holman. Pastor, quería aportar algo sobre la adoración universal y es, nosotros tenemos a nivel del mundo un mismo lenguaje, pero con diferente idioma, ¿sí? Podemos, usted colocó un ejemplo muy bueno, sí, muy bien. Digamos, si estamos nosotros, por ejemplo, llegamos a Estados Unidos y yo no sé inglés, pero yo sé que es una adoración, que es una exaltación, que es una alabanza. Y lo que sí sé, el Señor requiere es que se haga en espíritu y en verdad. Eso sí lo requiere el Señor, sí, que es bíblico, ¿no? O sea, con entusiasmo, ¿sí? Y con una buena disposición, pastor. Sí. Ujú. Sí, gracias, Holman. También es interesante, amigos, que cuando uno está en un contexto, te ha tocado estar en un servicio en que no entendías lo que en lo que estaba pasando. O sea, estaban hablando otro idioma. ¿Te ha tocado eso? A mí sí. Lo interesante es que si pones atención al lenguaje corporal de la gente, podés entender algo. No todo, pero bien. La adoración cristiana, amigos, también es artística. Artística. Aquí ven dos retratos, dos dibujos. Uno es Martín Lutero, otro es Juan Calvino. ¿Ok? La reforma o Johannes Calvin, le decían. La reforma en Alemania en el siglo XVI, ya saben, fue guiada por Martín Lutero y otros, pero en esa época también había otros reformadores más radicales. Y una de las diferencias entre los grupos que estaban reformando la iglesia fue la actitud hacia la música y los demás artes, ¿sí? Las demás artes. En Suiza, por ejemplo, donde Juan Calvino guiaba la reforma ahí, no hubo música en los servicios cristianos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en un consejo ahí en Zurich, creo que la capital de Suiza, puede ser, em, los líderes ordenaron la destrucción de todos los instrumentos, creo que en ese entonces usaban mucho el órgano, ¿verdad? No tenían piano, era más como órgano con los que tienen los tubos grandes y decían, no, no se permite ese. Hasta cualquier em, dibujo, pintura que estaba, cualquier cosa que estaba dentro de un templo, lo destruyeron. Y por un lado, se entiende por toda la idolatría de la cual habían salido
quitar algunas de las imágenes, tal vez eran imágenes idólatras. Nosotros bien conocemos eso, ¿verdad? En Latinoamérica todos hemos presenciado esa clase de idolatría. Pero lo que pasa es que no solamente dijeron, vamos a ver lo que está mal, vamos a sacarlo. Ellos lo que hicieron fue, vamos a sacarlo todo, todos los instrumentos, toda la música que lleva instrumentos queda fuera. Cualquier cosa con las artes, cualquier imagen, cualquier estatua, cualquier esto y aquello, vamos a sacarlo todo. Y tuvo, por un lado, su beneficio de, ok, dejar en claro, nada de ídolos, pero por otro lado, así quedó la iglesia casi 100 años sin música. Martín Lutero veía todo esto y decía, bueno, veo que la música es un buen don de Dios para los hombres y, y pues hay que incorporarlo como una parte importante de la vida de una comunidad cristiana que adora. O sea, Lutero reconocía que el Dios redentor es también el Dios creador. Y, y bien dijo Pablo a Timoteo, em, todo lo que creo Dios es bueno y nada de rechazarse, nada ha de rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque está santificado por la palabra de Dios y por la oración. O sea, la música, decía Lutero, es una creación noble, saludable y gozosa cuando se usa con la palabra de Dios. Em, entonces, él decía, no, no creo, esto es algo que él sostuvo, no creo que por causa del Evangelio todas las artes deben ser rechazadas violentamente y desaparecer, como desean los, bueno, él decía heterodoxos, sino que deseo que todas las artes, y en especial la música, sean empleadas al servicio de aquel que las ha dado y creado. La música y las artes no son inherentemente malas, no son por naturaleza una herramienta del diablo como Juan Calvino supone que podrían ser, pero sí necesitan usarse correctamente con la palabra de Dios. La adoración cristiana es artística. No tenemos miedo de usar eh, las artes, ¿ok? Que sea música, instrumentos. eh, sí, puede haber dibujos. Sí, puede hasta usar una cruz o algo en su lugar de adoración, sea un templo o donde, ¿ok? Pero siempre y cuando que coincide con lo bíblico y que la música en sí o que cualquier objeto o cualquier dibujo que la cosa en sí no llegue a ser objeto de adoración. ¿Recuerdan una vez que hasta tuvieron que quitar la serpiente de bronce que había salvado al pueblo de Israel de su pecado en cierta forma? Mirando la serpiente de bronce, fueron salvos en el desierto de unas víboras venenosas que las mordían, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos con el tiempo empezaron a ver esa como un objeto de superstición, ¿sí? Bueno, en ese momento entonces la quitaron porque ya se estaba haciendo un ídolo, ¿ok? Si algo se está haciendo un ídolo, se quita, ¿ok? Ok. La adoración cristiana es artística. Bien, la adoración cristiana también es auténtica. Salmo 9:1 dice, Señor, te alabo de todo corazón. Jesús dice que Dios quiere que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Entre nosotros, las, por ejemplo, las emociones no le agregan poder al mensaje. Las emociones fluyen
de manera apropiada, fluyen del corazón y se expresan en la cara, en la voz, en el cuerpo, pero no es necesario un emocionalismo fingido y forzado, como solemos ver en muchos lados. Em, por un lado, eh, es muy interesante, la iglesia luterana en los tiempos de Lutero se encontró bajo ataque de dos lados. Por un lado estaba la vana repetición y el tradicionalismo de la Iglesia Católica que no tenía, eh, que hasta la misa se dictaba casi como que por el cura, que era como un robot, monótono su voz. Nadie entendía lo que estaba pasando porque estaba en latín. No, no hubo predicación de la palabra de manera coherente y entendible. No hubo emoción, por un lado. Y por el otro lado, otros radicales exigían experiencias sobrenaturales. Eh, Se les conocía por su énfasis en revelaciones espirituales a través de visiones y sueños, y creían que el Espíritu Santo se manifestaba em, de esta forma, y si se te daba el Espíritu Santo, ibas a hablar en lenguas y ibas a tener como una experiencia en éxtasis, ¿verdad? Y uno, si uno llega a tener esa experiencia, esa es la verdadera adoración, según los radicales. Así que estaba de un lado la católica, por el otro lado, lo que hoy en día sería más como el tipo pentecostalismo, ¿verdad? Extremo. Y estaba la iglesia en medio diciendo, a ver, pero los dos, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y va a haber una muestra auténtica de emoción, pero no es forzado, no es fingido, y tampoco eh, el poder de la palabra no depende de la expresión de nuestra emoción, depende del Espíritu Santo y su obra en nosotros. ¿Ok? Equilibrio en este asunto, pero Dios quiere que nuestra adoración sea auténtica, no es fingida y forzada, pero tampoco no es fría y robótica. ¿Sí? Ok. Y la última, el último de los 12 principios en la adoración cristiana. Damos lo mejor para que el pueblo de Dios sea edificado. ¿Cómo así? Nosotros proponemos que, amigos, es bueno planificar en avanza el servicio, organizar el servicio. Comunicación es importante con los que van a participar. Em, y para que sea edificante se participa por turnos, o sea, en la adoración. Una de las cosas de dar lo mejor es ordenada. Ese punto se ha mencionado. Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Igual, para dar lo mejor. Un ejemplo, em, los músicos se preparan, ellos practican para que den lo mejor de sus talentos musicales. El que va a dar una enseñanza o una prédica se prepara, estudia. Em, si usted, por ejemplo, si a usted le toca dar un sermón o una prédica, les tengo algo lindo. Los martes nos juntamos por internet a estudiar el texto de la semana, el texto bíblico de la semana. Pues ese es un ejemplo de los predicadores que quieren dar lo mejor, quieren estar bien preparados, quieren
Igual queremos desarrollar talentos, pensamos en el futuro, animamos a otros, a los jóvenes, a los niños a estudiar, a servir, a preparar, a aprender un instrumento, a aprender a leer bien. Amigos, cuando ellos van al colegio, también están aprendiendo habilidades que se aplican en la iglesia. Aprender la lectura, aprender a escribir, aprender a cantar, aprender a... todo eso se puede usar para servir a Dios en la adoración también. Muy bien, amigos. 12 principios. De los 12, ¿cuál te ha ayudado más? Esta es la pregunta que les voy a hacer en el examen al final del curso. ¿Cuál de estos principios les ayuda más? No es de que, pues, ¿cuál es el más importante? Porque yo creo que uno y dos siempre van a ser los más importantes, ¿verdad? Bíblico, cristiano, o sea, cristocéntrico y, bueno, de ahí en más, todos son importantes. Pero, ¿cuál te ha ayudado más el escucharlo de, nunca lo había pensado así? Escuchemos de un solo compañero, no queremos usar todo nuestro tiempo en esta pregunta, pero ¿cuál de estos dos principios o estos dos valores te ha ayudado, amigos? ¿Es bíblica, uno, cristiana, reconoce la presencia de Dios, la adoración es evangélica, libre del legalismo, es sacramental, es participativa, respeta el pasado, o sea, respeta lo de antes, pero también aprecia lo nuevo? eh, es universal y a la vez cultural, artística, auténtica, y la adoración también, en la adoración damos lo mejor para edificar. O sea, bien, Héctor, escuchemos de Vivi y Héctor. Vivi primero, dos aportes. Bueno, yo tengo dos, pastor, ¿Sí? pero me gusta más, respeta el pasado y aprecia lo nuevo. Y ¿Por la qué? otra era que era, y porque yo creo que la esencia está en el pasado. Los salmos tenían música, los salmos tenían emoción, tenían ley, tenían evangelio, tenían todo. Un salmo a veces cuando uno está triste lo levanta o si no se siente acompañado porque lo que pasaba a David lo siente uno cuando tiene algún problema y se siente agobiado. Entonces, creo que lo del pasado, igualmente, como Dios enseñó el arte y el dibujo y la artesanía para que le hagan, Moisés le haga la tienda, el tabernáculo, también había pinturas, colores, el templo de Salomón, así que eso muestra que a Dios esas cosas le agradan, porque Él dio esos talentos para que lo adoraran también. Y apreciar lo nuevo es porque uno aprende del pasado, leyendo el Antiguo Testamento lo puede aplicar y mejorar en lo nuevo. Ujú, La música, también decorar una pared con algún serafín. ujú, ujú, Cuando Isaías se encuentra frente del Señor, había los serafines que lo rodeaban en el altar y le cantaban santo. Así que yo creo que todo lo que sea del pasado en el Antiguo Testamento nos enseña también en el Nuevo. Y en el Nuevo también Dios en la boda de Caná había fiesta, había baile, había alegría. Entonces, yo creo que es un poco de todo, saberlo acomodar en orden y apreciar, ¿no? Con sutileza, con refinamiento, dar lo mejor para el Señor. Así que esa me gusta mucho la 8. oh, Gracias. no, gracias a usted, Vivi. Gracias, gracias. Héctor, cuál en cierta Era forma la te ha misma, ayudado más? era la misma, pastor. La misma. Ok, tal cual, tal cual. Sí, sí. Amigos, de muchos de estos puntos es equilibrio. O sea, la sabiduría del Espíritu Santo nos va a decir dos cosas. O sea, casi siempre vamos a decir algo a los dos lados.
a los dos extremos nos podemos desviar, pero el camino sabio nos va a ayudar en estar en medio de... no somos esclavos de la tradición, no, pero tampoco no somos esclavos de la novedad. Nos mantenemos en medio, apreciamos lo del pasado, pero también lo nuevo. Muy bien, gracias. Eso es un ejemplo. Entonces, perdón, Narcisa, pregunta a decorar con Serafín. No entendí. Tal vez como un dibujo de lo que vio Isaías en capítulo 6 de Isaías, que Dios le dio una visión en que estaba en el templo y llegaban serafines que tenían 6 alas y volaron hacia él, le tocaron con un carbón encendido, si se acuerdan de esa historia. O sea, el punto es, se puede usar algo bíblico como algo didáctico para enseñar, pero también para crear un ambiente de adoración. O sea, eso sí se puede. O sea, es como el punto de la adoración es artística. Ujú, artística. Bien, amigos, eso es lo que les voy a preguntar en el examen. Ahora, en los minutos que nos quedan, ok, ya presentamos los principios de la adoración 6 a 12. Solo quiero profundizar unos minutos el tema del adiáforon. Adiáforon, aquí estamos realmente dentro del valor 5 que la adoración cristiana es libre del legalismo, ¿ok? Adiáforon, legalismo, estos términos eh, tienen mucho en común. Así que la pregunta que les planteo, sobre todo si usted pudo leer la lectura que les publiqué, yo entendí que no, entiendo que no todos pudieron leerlo, porque recién ayer, creo, ayer lo publiqué. Pero si alguien tuvo la oportunidad de leerlo o, o recuerda de otro curso el tema adiáforon, ¿qué es un adiáforon, amigos? ¿Qué es un adiáforon? Veo la mano de Nimia Profe, Fuentes. bueno, profe, yo estuve leyendo lo que usted colocó allí. Le doy la gloria a Dios porque, bueno, este adiáforo es algo que no es ni malo ni bueno, es lo que ellos explican allí, ¿ok? O sea, a veces pasa de que si lo usas, o sea, si en tu iglesia o en tu asamblea usan por lo menos algo que yo no estoy acostumbrada, pues, a los bailes, esas coreografías, qué sé yo, bueno, bailes, pues, allí en las adoraciones, pero como si se hace todo con orden, con una buena dirección y no perturba, o sea, que no es bueno, pero tampoco es malo, porque la palabra de Dios no nos indica, háganlo así, háganlo asado. Lo hacen como dice el hermano, ¿verdad? En espíritu, y él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Ve? Entonces, nada de eso nos puede a nosotros aminar, ¿verdad? Porque estén haciendo algo. Lo que pasa es que a veces, si estamos acostumbrados con un tipo de cultos, entonces eso para nosotros no nos cuadra. Pero si vamos de visita porque nos han invitado, no nos podemos, por lo menos yo, pues, a mí me han invitado en otras asambleas donde sí hacen los bailes y las cuestiones y eso. Y bueno, yo lo veo normal, pero en la iglesia donde yo asistía, nada de eso se hace, ¿ok? Entonces se alaba con himnos y cánticos, se lee la palabra,
por lo menos en la cena del Señor, eso es algo solemne. Entonces empiezan con oración, con canto, pues oración y después de la oración se pide el servicio se bendice el pan, se bendice la copa, se pasa a todos los presentes, o sea, participamos, todos los que están bautizados, los que están en comunión, participan de los ¿ok? Entonces, eso es adiáforo, lo que no es Gracias. ni malo. Sí, sí, bien, bien dicho, Nimia. Es algo que ni es bueno ni malo, algo que ni ha sido mandado ni prohibido por Dios. Correcto. O sea, recuerden, en el Nuevo Testamento no hay leyes ceremoniales que nos obliguen a adorar a Dios de cierta forma. ¿Ok? Ok, así es. Bien, entonces el siguiente punto, ay, perdón. ¿Cómo le hago para avanzar? Bien, ¿cuáles temas son adiáfora? Ay, perdón. Cuando es plural, me enseñaron que yo estaba así de, ¿por qué dicen a veces adiaforón y a veces adiáfora? Yo creo que viene del latín y singular es adiaforón, plural es adiáfora. Adiáfora. Ah, No, bueno. bueno, yo no sabía eso, pero ¿cuáles temas entonces serían adiáforon o adiáfora en la adoración? ¿Cuáles temas serían adiáfora en la adoración? Sergio, bien puede. Sí, son todas aquellas prácticas que no tienen, que no son esenciales para la fe. Podríamos hablar de la manera de cantar, la posición corporal a la hora de adorar, a la hora de orar, a la hora de leer la Biblia, todo ese tipo de situaciones que no son esenciales para la fe pueden ser tomadas como no, como una práctica normal. Y es esa donde tenemos que centrarnos, porque esa es la razón del conflicto. Nos Mm, olvidamos de los adoradores en espíritu y en verdad y discutimos temas de que no. La Biblia se lee de pie, sentado no, porque es irreverente. No sé de dónde sacaron, pero lo dicen, ¿no? Y que no, la adoración es así, y que para allá, y que fue y que vino. No. Todas esas prácticas que no son esenciales para la fe encajan en la diáfora. Muy bien. Gracias, pastor. sí, tal cual, tal cual. Bien resumido el tema. El estilo de música, los instrumentos, cuánto dura el servicio, la estructura de un servicio. Amigos, la siguiente lección el jueves, yo les voy a enseñar un ejemplo de una estructura para el servicio, pero tienen que entender que es adiáforon. Esto no es como así dice la palabra de Dios, que así tiene que ser el servicio. No, es adiáforon. Pero sí les voy a enseñar un ejemplo y después tal vez ustedes van a hacerlo tal cual o lo van a hacer algo mucho mejor, pero es adiáfono. La vestimenta del líder. Alguien estaba buscando en internet y dijo, a ver, ustedes son luteranos, pero ahí veo, aquí en mi área hay una iglesia y el pastor se pone toga, casi, casi parece católico. Ah, eso está mal, ¿verdad? Digo, no, pues eso es adiáforon, la vestimenta del líder, la vestimenta de la congregación también, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Obvio que hay principios bíblicos que tomamos en cuenta. Por ejemplo, la modestia, ¿verdad? No llamar la atención a nosotros mismos, sino dar la atención a Dios y su palabra. El lugar para adorar, como nos decía Sergio, la postura corporal para leer, parado, sentado, la postura para orar. ¿Cómo se debe hacer? Así, con las manos viendo, mirando hacia el cielo, así, sentado, parado, orando. El día para congregarse. ¿Cuáles lecturas usar en cada servicio, cada semana? Los festivales de la iglesia. Hasta Navidad. Semana Santa, todo eso es ariáforo. La Biblia nunca dice,
vas a adorar a Dios en Navidad, tal fecha, tal. No, la frecuencia de celebrar Santa Cena, a diáforon, ¿cada cuándo? El modo de bautismo, en un río, sumersión, poco de agua, a diáforon. Dios no nos ha dado reglas para nada de eso, amigos. Obvio que nos ha dado información, eh, pero no nos ha dado instrucciones detalladas que así tiene que ser. A veces hay cosas que Dios describe en su palabra y podemos aprender de los versos em, que describen las prácticas de la iglesia primitiva. Podemos aprender muchísimo, pero si no hay una regla, pues hay que saber que no hay una regla. ¿Ok? Muy bien. Última pregunta para hoy sería esto. Aunque un asunto es adiáforon, ay, perdón, ¿cómo hago para? Está mal. Allí. Aunque un asunto, ay, aunque un asunto es adiáforon, ¿qué otros factores queremos tomar en cuenta al tomar decisiones en estas áreas? O sea, tal vez, bueno, si les pongo un ejemplo concreto, tal vez esto les va a ayudar. Si estoy guiando un grupo y si el grupo quiere usar, pues, Joel, que me gusta mucho este reggaetón cristiano. ¿Podemos usarlo en el servicio esta semana? Em, ya sé, algunos de ustedes ya se escandalizaron con el simple hecho de mencionarlo, ¿verdad? Así, no, ¿qué? Esto es del diablo, el reggaetón es del diablo. A ver, pero ¿dónde dice eso en la Biblia, verdad? Eh, pero, ¿cómo tomamos decisiones entonces en estos asuntos? A eso va la pregunta. ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta? Héctor, adelante. Sí, Héctor y Vivi, veo su mano. Héctor. No, era un comentario con respecto a la música. Um, eh, Cuando estaba yo niño, había una iglesia que estaba a hora y media de mi casa. Y le pedíamos a mi mamá que nos llevara a esa iglesia porque tenían un coro de 50 gentes con 15 guitarras, dos baterías, bajos, guitarras eléctricas y toda la música era bíblica, pero compuesta por el coro, ¿no? En otra iglesia en Florida era un grupo de rock y era una música excelente y bíblica también. Entonces, y ahora digo aquí en Katy, pues es tradicional, ¿no? El piano y todos los demás cantan. Sí. Ujú. O sea, Héctor lo ha visto buenos ejemplos con diferentes estilos, variedad. Ujú. Gracias, Héctor. Ejemplos tradicionales o ejemplos más movidos, modernos, y los dos pueden agradar a Dios. Em, Hasta entre nosotros puede haber los dos. No es de que, bueno, nuestro grupo solo puede tener, hasta una iglesia puede tener de los dos. Una congregación puede tener música tradicional y música moderna y movida. O sea, los dos. Viviana, perdón. Bueno, según la teoría de la música, dice que la música es el arte de combinar los sonidos según las reglas establecidas. Música es música, ya sea un tema que sea un folclore nativo, como puede ser un tango, como puede ser un rock, es según la letra y de la forma que uno quiere adorar al Señor. La música es música, no es buena ni es mala, es música. Y si es un reggaetón o una salsa, es una música, es según cómo se la vaya a usar. Porque también las factores, la pregunta que está haciendo usted, pastor, también Pablo está hablando en el texto que nos dio, es que la libertad del cristianismo sobre estos temas que no se vuelva como pecado.
Entonces, que la libertad nuestra que tenemos para poder adorar al Señor, que no esté, no se mezcle ni se haga como pecado tampoco. Entonces, yo creo que todo está enseñado, ya está todo es bíblico. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo que es bueno para el Señor y lo que es bueno para nosotros y lo que es malo también. Entonces, si hay música de un reggaetón con bailes que no son adecuados, ahí sería ya pecado. Pero si es la música de un reggaetón con una letra bíblica que a la juventud le gusta y la atrae y puede llamar la atención, el captar para los jóvenes en la iglesia, no es malo. Es como se use, creo que es así, no sé, es mi opinión en este tema. Gracias. Ujú, ujú. Gracias, gracias, Vivi. Veo varias manos. Mari, adelante. Después Sofía y Sergio. Mari. Y en relación al reggaetón específicamente, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque el reggaetón es un ritmo y quienes nos hemos tomado el tiempo de atender a las letras, la verdad es que dejan harto que desear con relación bueno, a quienes somos cristianos y estudiamos la palabra, entendiendo que somos seres humanos, que todos pecamos y somos imperfectos y somos míseros trapos inmundos. El ánimo no es juzgar, pero sí entender que la palabra siempre nos guía a guardar prudencia. El Espíritu Santo a través de toda la palabra en el tiempo va moldeando todo en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y siempre nos invita a guardar prudencia. Y la prudencia yo creo que en este caso es muy indicada, muy ad hoc, viene al caso totalmente, porque distintamente de que se le pueda poner a un salmo, quizás música de reggaetón, va a ser inevitable tener que relacionarlo con lo que es el reggaetón, o sea, nunca hay que perder de vista la realidad y lamentablemente los reggaetones hay muy pocos contados con los dedos de una mano, si es que un reggaetón que no sea de la tendencia actual lamentablemente dentro de la música. Vigna habla de la música, es música, sí, perfecto, pero es la letra. Y la letra llevada de la mano del reggaetón hoy en día no es algo que tenga que ver con Dios en absoluto, porque sea lo que sea que uno escuche un reggaetón de quien sea, a mí hay ritmos que me llaman la atención tremendamente de los reggaetones, me gusta, a mí me encanta la música, pero cuando me pongo a escuchar la letra, la verdad es que ya como que sigo el ritmo, pero la verdad es que evito. Hay tanta música maravillosa en este mundo históricamente, tanta música maravillosa que por qué caer en eso. O sea, yo creo que es el diablo igual consigue de alguna manera tentarnos con este tipo de cosas. Entonces uno tiene que pedirle al Señor firmeza y para ir terminando, en lo personal, yo no optaría. O sea, hay tanta variedad, tantos estilos, ¿por qué caer en eso? Y a la juventud, de los caminos del Sí, Señor, no creo que sea algo del 100% atractivo o que sea imprescindible que sea un reggaetón, por ejemplo. Eso es sí. mi aporte. No, gracias, Mari. Vamos a ver. Bueno, a ver, sí, bueno, le voy a dar oportunidad a Sofía y Sergio responder y yo creo que sí, tal vez ellos con su reacción. Vamos a Gracias, responderle a profesor. Mari. Sofía, adelante. Ya, yo creo, nosotros teníamos un cassette que se llamaba La música en el planeta Tierra. Y ahí habían análisis del rock, de música, sí, de todo tipo de música. Sin embargo, la música tiene pasos que cumplir, o sea, por ejemplo, un 4x4 algo así, ¿no? Yo creo que la música, decían, la música con letra profanada hablaba, y la con letra profanada era música y letra, digamos,
de artistas que cantan al mundo. Pero si esta letra no es adaptada, ¿no? Sino, porque Dios también tiene sus autores, tiene sus compositores. Entonces, va a poder, ya sea en un reggaetón, ya sea en un vals, ya sea en una música rock, un rock metálico o cualquier tipo de música, ¿no? Si es adoración real a Dios, yo creo que no hay problema. Y quien va a inspirar va a ser el mismo Dios, ¿no? Entonces, y no necesitamos específicamente utilizar, o sea, podemos utilizar para la música reggaetón, ¿no? Con inspiración divina, ¿no? Y no así para atraer a los jóvenes. El objetivo no atraer a los jóvenes, ¿no? Porque Dios va a atraerlos igual. O sea, Dios va a traerlos igual, con música reggaetón o con música o con otro tipo de música. Ujú. Entonces, no creo que haya que ser muy exquisitos en el tipo de música que se utilice, sino en el mensaje de la letra, el mensaje que tenga la letra de esa música, me parece a mí. Gracias, Sofía. Sí, sí, yo creo que en, en pocas palabras, Sofía nos está recordando que los estilos de música son adiáfora. No son ni mandados ni prohibidos por Dios, pero sí hay ciertos factores que vamos a tomar en cuenta al tomar esta clase de decisiones. Sergio. Y bueno, en opiniones personales, Pastor Joel, necesitarías como 20 lecciones, 20 clases. Cansaría con las... Sí, Bueno, déjame dos apuntes muy importantes. sí. Primero, tenemos un Dios tan bueno que siempre está al pendiente de aún de lo que no entendemos. ¿Sí? El Espíritu Santo es la fuente de nuestra sabiduría. Él nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. En 1 Corintios, en el capítulo 14, el verso 40, Pablo resume, el apóstol Pablo resume, porque esos problemas que estamos viendo ahorita ya los tenía él allá, el Ujú, velo, y quién sabe qué tantas cosas. ujú. Pero él resume y dice, bueno, está bien, ya discutimos sobre este asunto, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. El principio es netamente bíblico. Todo lo que no encaje en el concepto bíblico, de acuerdo a los principios que nos diste, todo lo que no encaje allí, aún lo adiáfora, porque la pregunta es qué otros factores queremos tomar en cuenta. Esos, precisamente esos, ¿no? Que aún lo que no es adiáforo o adiáforo está aquí, decentemente y con orden. Entonces, si ese es nuestro marco, si ese es nuestra línea, entonces apliquemos aún eso. Y lo más hermoso es, el Señor no sé qué hacer en este asunto. A mí me pasó en el ministerio pastoral por 30 y tantos años, me topé con toda esa serie de cosas. Yo siempre fui a la escritura y el Sí. Señor siempre me dijo esto. Y hacíamos eso, lo sometíamos al filtro bíblico, pasó, qué bien. No pasó, pues no pasó y ya, se acabó el asunto. Decentemente es nuestra manera de conducirnos como cristianos. Gracias, pastor. Sí, Sergio también bien nos explica. Corintios es una excelente fuente de sabiduría para todo este tipo de asuntos, amigos, que nada nos domine. Que, tiene que ser cierto así o tiene que ser cierto estilo de música. No, estamos dejando que una opinión nos domine. Igual, tenemos que preguntar. ¿Es esto para la gloria de Dios o es simplemente para mis gustos o mis opiniones? Ok, bueno, tenemos que preguntar si es algo para la gloria de Dios. Igual queremos preguntar, ¿esto va a ser un escándalo, causar un escándalo para los débiles en la congregación? Yo sé que es adiáforon, pero no todos Ah, van a saber que reggaetón es adiáforon. Muchos, es como el tema en Corinto que Pablo, había carne
dedicada a un ídolo. Es como, les doy un ejemplo, en México está, en el norte de México, en ciertos lugares comen algo que se llama reliquia. Es una comida que se prepara para la Virgen María. Es tan sabrosa, rica la comida, lo que, el platillo, pero tal vez los creyentes que saben que es adiáforo, es comida, no te acerca a Dios, no te aleja de Dios, es comida. Pero para no causar ofensa, tal vez decido, mejor no lo hago, aunque yo sé que está bien, no lo hago para no hacer caer a alguien más. Puede ser lo mismo con la música, puede ser lo mismo. Yo sé que reggaetón es adiáforo, está bien, yo puedo adorar a Dios con, pero posiblemente en algunos contextos no va a haber ninguna ofensa, no va a haber ningún problema, pero en otros contextos tal vez, eso sería un escándalo, ok. Tal vez en Venezuela no hay problema, tal vez en otro país es de, no, no, mejor nos alejamos. Pero esas decisiones pueden tomar como congregación, en oración, como dice Sergio. Ok, último aporte, Nair, y yo creo que debemos cerrar la Bueno, clase después. Nair. un Ujú. poco lo que ya hablaron, hablamos de Corintios, ¿no? Primera de Corintios, pero, por ejemplo, no sé, los ritmos son muy diferentes unos de otros, ¿no? Tenemos el 4x4 que es el tango, por ejemplo, también está el 3x4 que viene a ser el vals, pero hay músicas, por ejemplo, que son natas de cada país y muchas veces van relacionadas con costumbres o tradiciones. Por ejemplo, acá está el candombe, no sé si ustedes lo conocen. Y son No. tambores, son distintas clases de tambores, son distintas cuerdas de tambores grandes, medianos y chicos, ¿no? Son todos, entonces eso casi siempre se hace en un corso, en carnaval, que el carnaval es la adoración al dios Momo. Entonces, en Mm, una iglesia tomamos un candombe, es como que podemos poner para las personas, aunque tenga letra cristiana, ujú. podemos estar llevando una tradición al dios Momo y Eh, puede haber una controversia, como dice, si de Sí, el débil puede tomarlo mal, o una persona que entra dice que esto es un carnaval, sí. como lo decimos acá. Entonces, a veces hay que buscar un término medio, ¿no? Ujú, ujú, A veces los ritmos invitan a bailar o a saltar y a veces no lo hacemos porque lo estamos adorando, sino que el ritmo lleva el ujú, cuerpo a hacer movimientos de baile que a veces no son apropiados para una iglesia. Creo que hay mucho juego ahí, ¿no? ujú. Es medio, depende del lugar, depende de las costumbres, ¿no? Hay Sí, cosas que a Nair. veces se pueden combinar en la iglesia y otras hay que tenerlas cuidado porque llevan a un punto que no son cristianas. Ujú, El candombe, por ejemplo, acá es una música preciosa, pero es una música que casi siempre está llevada hacia el dios Momo, que es el dios del carnaval. Entonces estamos haciendo una música que está siendo muy utilizada en la idolatría y mm, puede confundir mucho a las sí. personas. Gracias, Me Nair. Sí, no, ya, no, no, yo no conocía ese estilo de música. Voy a entender, voy a tener que ver de qué se trata. Gracias, gracias. Amigos, también en el chat hay Joel Baines de Venezuela nos menciona un cantante, Vico C, que tiene unos temas con mensaje cristianos. Tal vez es música más movida, pero sí, muchas gracias. Queremos aprender. Yo soy ignorante, la verdad, en la música cristiana de sus respectivos países. Yo soy novato en esa área y quiero aprender de ustedes. Vamos a una de las tareas. Voy a pedir que ustedes me compartan su música favorita para adorar a Dios en un servicio, pero hoy no, eso va a ser más adelante. Gracias, Sandra, por su aporte. Ujú. Sandra dice que no importa el tipo de música que sea, siempre y cuando se haga decentemente, en orden, con espíritu de adoración a nuestro
Dios. Bien dicho, Sandra. Amigos, para tus apuntes en el examen voy a preguntarles qué es un adiáforon y les voy a poner una tarea para el jueves, un ejemplo de un servicio. Tal vez va a venir en formato PDF de, estos serían los pasos que podrían, la estructura de un servicio muy básico. Voy a pedir que ustedes me compartan una observación, un comentario o una pregunta que tienen, ¿ok? Con el servicio que les paso. Va a ser un servicio muy básico y se puede agregar o quitar ciertos elementos del servicio, pero es, digamos, una propuesta. Vamos a ver qué reacción tiene. Vamos a orar, amigos. Gracias por darnos un tiempo hoy. Padre, danos la sabiduría para aplicar estos principios, estos valores, cuando nos toca guiar un grupo, un grupo en dialogar todos estos temas, en la adoración. Uf, necesitamos tu Espíritu Santo, Señor Dios. Perdónanos por imponer nuestras opiniones, ideas, como si fuera la ley tuya, Señor. Ayúdanos a expresarnos de manera humilde y aclarar cuando algo es eh, lo que tú dices, Dios, y cuando es algo más bien que nosotros estamos dando como opinión. eh, Ayúdanos a distinguir para que no nos hagamos legalistas, Señor. Señor, que toda la adoración sea para tu gloria, que se haga en paz, en orden, de manera decente, em, para que el pueblo sea edificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones Amén. y nos vemos el Amén. jueves. Hasta Amén. luego. Amén. Bendiciones para todos. Gracias, pastor, por la clase. Buenas